Bien, buenas noches con todos. Buenas noches, Joao. Buenas noches, Isabel. Vamos a dar inicio al tema del módulo de operatorio de comercio. Hay varios temas en mención que se desarrollan dentro de este módulo y con usted voy a desarrollar entonces dichos módulos y lo voy a mencionar los módulos, las sesiones que están dentro del módulo, ¿sí? Para poderlo desarrollar. Bien, me avisas, Joao, si se puede escuchar bien el audio y si la diapositiva que se expone ya se puede visualizar bien. Me dices si está correcto, ¿ya? Todo. Voy a leer el chat para ver, entonces, dar conformidad a nuestro tema, ¿sí? ¿Sí se escucha? Y gracias, Isabel, buenas noches. ¿Y se puede ver la diapositiva? Manifiésteme si la diapositiva también se puede visualizar. Nuestro tema de inicio va a ser operatorio del comercio, es la introducción general. Se llama el módulo, se llama operatorio del comercio, contiene varias sesiones, y dentro de dichas sesiones lo que voy a desarrollar son los temas que propone la institución. Entonces, en el tema operatoria, acá también en la diapositiva, voy a mencionar qué temas voy a desarrollar. Solamente que voy a cambiar algunas disposiciones porque hemos hablado de ese tema de manera general y hay que hacer algunas nuevas citaciones que plantean esta nueva diapositiva. Bien, vamos a dar inicio entonces. El tema es operatorio de comercio y la introducción general que hago a este tema de operatoria se trata pues de visualizar de manera general el contexto del tema que menciona, que son las operaciones que nos vinculan directamente con las mercancías restringidas. Vamos a ver un tema operatoria, por ejemplo, ¿no? En este tiempo en el que vivimos, ya casi más de un año con el tema de la pandemia, la Administración de Aduanas, SUNAT, determinó la digitalización de los procesos de los regímenes aduaneros y en mención a ello, pues modificó el tema de la importación para el consumo y de la exportación bajo el tema de la digitalización, ¿no? Y acá dice el nuevo modelo de importación digital puesta en vigencia a nivel nacional y esto fue por la determinación de la situación del COVID que estábamos viviendo o estamos, perdón, viviendo aún, ¿no? Y entonces nos vamos a plantear para la introducción de la operatoria entender qué abarca la operatoria, ¿no? Y luego de ello nos vamos a entrar en aquellas instituciones que tienen vínculo con nosotros y luego, después vamos a ver las siguientes sesiones que yo voy a abarcar. Primero creo que ya, como ya nos conocemos, todos nosotros tenemos muy claro de qué trata el comercio, ¿no? El comercio es el intercambio de los bienes y servicios que realizan las personas, las empresas y los estados o países, ¿no? Entonces, hemos visto ya en sesiones que hemos tomado juntos que el comercio versa en que tiene aplicaciones distintas. Ahora creo que ya a estas alturas debes convencerte de que cuando nos plantean realizar un despacho, tenemos el despacho bajo la situación del tributo aduanero peruano y el otro bajo los acuerdos y tratados internacionales. Eso debes tenerlo claro. Y uno de los elementos principales de los despachos que tenemos con los clientes es SEMA, que significa en hebreo al latín español, significa escucha. Debes oír lo que dice el cliente, ¿no? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que presenta? ¿Cuál es el objetivo? Porque una cosa va a ser bien clara aquí. No todo lo que ingresa a un país bajo la importación necesariamente es importación para el consumo. ¿De acuerdo? Ten claro eso, porque la importación significa la introducción a un país de una mercancía que ha sido adquirida bajo los contratos de compra-venta. O sea, es una compra, ¿de acuerdo? Entonces, lo que alguien compra necesariamente no lo va a vender, de repente lo va a producir y lo va a exportar. De repente lo trae por un tema de servicios, lo aplica, lo utiliza y luego de utilizarlo lo reexporta. Por eso ten en cuenta que el ingreso no supone siempre la importación para el consumo. Bien, me dice por favor Isabel o Joao si se ha entendido esta breve introducción para seguir explicando diapositiva por diapositiva. Bien, Joao. Isabel, ¿has entendido la explicación? Si hay algo que no se puede entender, por favor lo manifiestan y lo voy
aclarando. Bien, Isabel. Entonces ya comprendemos que para el comercio exterior jóvenes, Joao e Isabel, necesitamos estar pendientes de que la base imponible no se cambie. Este cambio solo se produce a través de los decretos legislativos que dicta el Estado por el interés nacional y lo determina a través del MEF y es publicado en el diario El Peruano, ¿ya? Hacemos la siguiente diapositiva. Entonces vemos que el comercio exterior se rige por los tributos vigentes. ¿Dónde están los tributos vigentes? Pues lo vemos en concordancia con el arancel que tenemos. En el arancel identificamos mediante la clasificación la mercancía y luego de ella vemos en el lado derecho, vemos cuánto le corresponde de ad valorem. La base imponible se aplica al FOB, al flete y al seguro sobre la determinación de la mercancía que nos va a dar su ad valorem correspondiente. La desgravación arancelaria la tenemos clara este año 2021, que estamos ya en el mes de marzo, pues el año pasado era otro porcentaje que tenían los países con respecto al Perú. Este año, 2021, es otro porcentaje, o sea, ha incrementado. Por eso lo que habíamos estudiado el año pasado y este año lo continuamos, sabemos que la preferencia de acuerdo y tratados ha variado en el porcentaje. Ya hay que estar atento a la lista de desgravación arancelaria correspondiente, determinar qué porcentaje este año rige para los acuerdos o tratados. Entonces vamos a poner la siguiente diapositiva y ahí te menciono que el comercio rige por la tributación interna, está basada en la determinación suscrita o mejor mencionada dentro del Código Tributario y el comercio de la desgravación se rige por los tratados y convenios internacionales. Pero el comercio entonces vemos que se aplica ahora en este año actual en el que vivimos ya de hace buen tiempo, digamos casi ya 8 a 10 años, en que negociamos de persona a persona, de empresa a empresa y de país a país y viceversa. Podemos negociar de una persona a una empresa y de viceversa, una empresa a una persona, pero generalmente las personas al ámbito jurídico somos las que negociamos con el país cuando ingresamos como transnacionales para ejercer alguna actividad aquí en el país. Ya solamente eso, las personas naturales no negocian con los estados, sino las personas jurídicas. El comercio ha variado tanto que ha permitido que los canales de distribución y las cadenas logísticas establecidas cambien su manera de ver dentro del comercio tradicional del B2C y el B2B, ¿ya? Entonces, bajo esta premisa, el arancel pues nos ha mostrado claramente o nos muestra siempre que las determinaciones como aquellas situaciones donde plantea cambios debido a las enmiendas, entonces la conducta del consumidor determina la nueva modalidad de la cadena logística y la cadena de suministro. Por eso que en esta parte operatoria, la institución va, dentro del módulo vamos a desarrollar las siguientes sesiones y hemos iniciado con operatoria del comercio, hablaremos de la compra-venta, trataré de ser lo mejor concentrado, dicen, en compra-venta para enviar el contrato de compra-venta para que tengan la idea más clara. No vamos a leer el texto completo de la compra-venta porque son 101 artículos, no creo que en 2 horas o 2 sesiones me alcance para desarrollarlo, pero se he desmenuzado la normativa internacional para poderlo comprender. Los Incoterm ya lo conocemos, la aplicación de ella basaremos en ejercicios prácticos, cambiaremos la modalidad, corregiremos algunos puntos dentro de los Incoterm que todavía solemos confundir un poco y trataremos de entrar más bien con documentación o una simulación de despacho para entender entonces el proceso de cómo el Incoterm puede variar efectivamente un despacho, ¿no?
por ejemplo, determinando si el handling forma parte, determinamos si los gastos efectuados por el almacén forman parte. Entonces hay que comprender el alcance del Incoterm. También nos pide el módulo desarrollar medios de pago, yo le conozco como los métodos y formas de pago. Tenemos el transporte internacional, el seguro y los organismos internacionales. Entonces, en el ámbito de operatoria, vamos a dar el preámbulo, determinando, por ejemplo, que es necesario e importante que identifiques siempre el escenario. Quiere decir que identifiques el territorio aduanero, si es primario, secundario, franco. Que determines la mercancía, que la identifiques, pudiéndote con ello darte cuenta del canal de control que te puede tocar. Debes darte cuenta también de que en el momento de aplicar la determinación de un valor mayor a $2,000 o menor a ello conlleva una situación distinta en el tratamiento del régimen aduanero. Y pues en él concluye la dinámica del producto por adquirir y es imperativo que identifiques a los sujetos. Por eso en la siguiente diapositiva vamos a mencionar o voy a exponer a los diferentes sujetos intervinientes, pero estos sujetos intervinientes toman nota porque contigo tengo que saber la legislación, van a ser aquellos que están dentro de la legislación aduanera en el artículo 15 de la Ley General de Aduanas, ¿ya? Desde el artículo 15. Sujetos intervinientes, y voy a dejar unos minutitos para que visualices correctamente la pantalla. Me dices si puedes ver la pantalla para explicar estos 6 puntos. Bien, si visualizas, Isabel, y yo hago la diapositiva, algunos de los temas se van a vincular mucho con el tema que vamos a desarrollar de aquí en adelante. Transporte, tenemos claro que el medio y modo, ¿no? La nave viaja en el medio marítimo, ¿no? La aeronave en el espacio aéreo. Eso es lo básico. Pero en este punto es esencial que identifiques a dónde específicamente llega. Por eso te decía el territorio. Si llega a territorio primario, si llega a territorio franco o llega a territorio secundario. Importante, ¿por qué? Porque es importante saber cuáles son las intendencias de aduana. Por eso que al costado de la palabra transporte, medios y modo, coloco códigos, identificando en este caso que yo he entrado, por ejemplo, para este ejemplo, en que el medio marítimo ha entrado al puerto del Callao. Específicamente el 118 no te dice si es DP World o Muelle Norte, ¿no? APM, no lo dice, pero nos indica que está en la locación geográfica del Callao, en el puerto del Callao. No dice cuál puerto, sino en el puerto del Callao. Y sabemos que acá en el Callao tenemos 2 puertos habilitados, conocidos como el Muelle Norte y Muelle Sur, conocido con el código 118. Lo mismo va a pasar con el aéreo, bueno, es el único aeropuerto también, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de la región Callao, y tenemos el 244 del ámbito terrestre, ya asociado generalmente a los postales. Bien, pero no perdamos de vista, por si acaso, de que identificando el medio y modo en el ámbito en el que llega, o sea, la intendencia de la zona primaria, Callao, o zona franca, Tacna, Tumbes, Puno, el despacho va a tener una cotización igual, van a tener cotizaciones distintas. Entonces, los operadores debemos luego identificarlos por nombre. Después en el costado he puesto almacenes, conocido con el nombre antiguo de los terminales de almacenamiento, en el cual hoy en la ley de aduanas se le conoce como los depósitos.
y he puesto el número de depósitos que tenemos que identificar, sobre todo y especialmente en el desarrollo de la sesión de transportes y en el de la compra-venta tenemos que identificarlo, ¿ya? Vamos a mencionar algunos almacenes y poderlos identificar bajo lo que dice la ley, si es que son depósitos temporales, si son depósitos de régimen especial, de depósito postal, de zona franca, ¿no? Depósito duty free, etcétera, ¿no? Ah, y sobre todo, régimen de depósito aduanero, que es el régimen de la guarda de 12 meses de la mercancía. Luego tenemos al costado los operadores del comercio. Y acá vamos a ver que la determinación de la ley de aduana en el cambio que formuló determina que son operadores del comercio, operadores intervinientes y el tercero. Son tres personajes que ya están dentro del marco de la normativa de la Ley General de Aduanas a partir del artículo número 15 en la ley. Y de costado he puesto a la Administración de Aduanas. Entonces, es el ente que nos va a vincular a los procesos del nacimiento, de la exigibilidad, de la formalidad. Y es importante porque se desprende de la Administración Aduanera los criterios técnicos legales para el registro de las mercancías en las casillas de la DAM del formato DUA A, casilla séptima, y en el formato B, casilla número 5. Tenemos debajo el tema que me piden hablar, que son métodos y forma de pago, y está referido a los pagos y especialmente a los bancos. Voy a capturar pantalla para ver el tema de comparebien.com.p para que conozcamos un poco las tasas y la página en el cual refiere la información. A estos sujetos van a aparecer en la normativa muchas veces como denominados los agentes económicos. Y luego, al costado ya inferior de esta, tenemos las instituciones locales. Voy a revisar en el sistema si tenemos la lista completa, porque yo la he emitido, ya la he enseñado, y está la lista completa de los organismos nacionales que tú debes conocer, en el cual también debes conocer la aplicación, si es en medio físico, o mesa de partes, o si la realizas a través de la ventanilla única del comercio exterior. Y no perdamos de paso el pronunciamiento de los organismos internacionales, que justamente la aduana, cuando tiene una controversia, ya pasó como casi un mes, lo publiqué en un blog, no en un blog, sino en una red social, sobre el tema del pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la posición de los organismos internacionales frente a la destinación aduanera de la SUNAT, en un caso donde una empresa en el Perú determinó que la Administración de Aduanas había sobreexcedido la potestad y estaba imponiendo un método que estaba muy desfasado. Entonces, el Tribunal Constitucional recalcó la importancia que tienen los dictámenes, los acuerdos internacionales suscritos del Perú y que tienen injerencia sobre el pronunciamiento de la Administración de Aduanas en aquellos procesos que creemos que pueden estar un poco desfasados, ¿ya? Voy a hacer captura de pantalla de esa parte de la sesión también para el siguiente módulo de clase para que lo vamos viendo en las sesiones que nos corresponden para que vean y se pueda leer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Joao e Isabel, ¿alguna pregunta, algún punto de estos 6 elementos que pongo en pantalla? Si tienes alguna duda, me lo escribes por el chat para poderlo explicar, ¿sí? Cualquier duda, se los explico. Bien, Joao, gracias. Isabel, Alexandra, ¿todo claro?
Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, en el cual inducción. Entonces, es importante situar que cuando nosotros realizamos, por ejemplo, el hablar sobre procesos productivos, hablaremos de productos. Cuando nosotros hablemos de contacto de compra-venta, de compras en página web, no solamente mencionamos productos, sino que hablamos de mercaderías. Y cuando dichas mercaderías son identificadas, compradas y a miras de ser enviadas a nuestro país, por ejemplo, aquí en el Perú, entonces connota el nombre de la mercancía. Es importante que apliques el tema de identificar donde se toma el término o nombre, ¿sí? Para poderlo identificar. Entonces, muy buenas noches, Johnny. Buenas noches. Vamos a ver entonces el tema de también entender que la mercancía es el bien susceptible, dice la normativa, de ser identificado en el arancel. Es importante que en este tiempo, en tu ámbito que te vas a desarrollar en negocios o si estás en negocios internacionales, siempre tengas el PDF de la arancel en tu smartphone. Es importante para que recuerdes que cuando quieras encontrar un producto, cuando quieras hablar de un producto, cuando quieras calcular cuánto pagas por el producto, el arancel es la mejor herramienta. Es como el cristiano con su Biblia o el evangélico con su Biblia, el negocio o aduanero tiene su arancel siempre a la mano. En cambio, la mercadería es importante que la conozcamos porque muchas veces las personas nos enseñan con su léxico cotidiano del nombre comercial que le dan para poder identificarla, porque las personas le dan un nombre muy común, un nombre con el que ellos lo identifican para que el comprador le sea más fácil identificarle. Y es importante pues poder escuchar, poder tomar nota, tener algunos elementos como las fotografías, etcétera, para comprender de qué está hablando y llevarlo al plano de que si quiere adquirir algo, lo vamos a buscar correctamente como una mercancía. No vayas a hacer la búsqueda erradamente con el nombre cotidiano de la mercadería. Entonces, la mercancía conlleva un nombre técnico. Lo hemos trabajado, si no me equivoco, y la mercadería siempre connota un nombre comercial en el cual todo lo podemos identificar. Bueno, un ejemplo sería, de lo más cotidiano, podríamos decir que cuando compras una caja de Faber-Castell, específicamente dice bolígrafos. Dice bolígrafos. Si tienes una caja de importación de alguna tienda como Azaleia, dice calzados. Y específicamente te va a mostrar algunos datos técnicos de qué tipo de calzado es y le va a poner el nombre. Porque justamente en la parte aduanera hay que saber discriminar de que el nombre comercial conlleva descripciones comerciales que están en la página web del proveedor. Y entonces esas especificaciones nosotros no podemos tomarla para introducirla o presentarla a la aduana como la ficha técnica. Eso es una situación errada en el cual conlleva entender que la ficha técnica es una cosa, las especificaciones comerciales son otras y las especificaciones técnico-legales también son otras. Y así sucesivamente, entonces tenemos que tomar en cuenta las características de la mercancía y la mercadería. Por eso te decía que el calzado para Perú, en la determinación técnico-legal que tiene la SUNAT, determina unos 17 nombres con el cual identifica los calzados, ¿de acuerdo? Ahora veamos el sujeto según el ámbito de aplicación. Quiere decir que acá no vamos a llamar a las personas según el ámbito en el que se encuentran. Vamos a mirar a manera de columnas y filas en la siguiente diapositiva, ¿ya? Para que puedas entenderlo. Yo lo he hecho de esta manera. Vamos a pasar a la diapositiva y quiero que mires. Miremos la columna primero, en columnas. Ámbito documentario, ámbito local y ámbito comercial exterior. En el ámbito documentario, mirándolo en columna, tenemos consignante-consignatario. Si queremos hacer el cruce en fila, vamos a ver entonces que cuando la parte comercial suscribe la negociación
de la compraventa se le denomina vendedor. Y el vendedor es el que suscribe la información como consignante hacia el comprador, en el cual en la factura lo va a identificar como consignatario. Si este vendedor, comprador en el ámbito local, decide el comprador traer cosas del exterior y el vendedor quiere venderlas hacia el exterior, entonces a manera de fila sobre la columna del ámbito comercial, lo comparamos con la del ámbito comercial externo, entonces el vendedor se llamará exportador y el comprador se llamará importador. Entonces, si miramos en fila, consignante, vendedor y exportador son una misma, casi, es un mismo término, no digo sinónimos, porque son ámbitos distintos, es un mismo término. Pero ¿qué cambia? El ámbito, pues, el ámbito. Lo mismo subyace en la parte consignatario, comprador e importador. Me dices, por favor, si tienes una duda y si esta diapositiva la puedes visualizar y también la explicación. Me dices, por favor, cada uno de ustedes si pueden visualizarla, si se ha entendido y si no, vuelvo a explicarla, ¿sí? Bien, yo, gracias. Me encuentro con gaseosa. Porque tengo dolor acá. Un poco. Bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva, también mirando a modo de columna y comparándolo en forma de fila, vamos a ver que en la sesión que tengamos de compra-venta, le denominaremos las partes. El día ya lunes, ¿no? Ya es viernes, ¿no? El día lunes entonces se estará transmitiendo, o ya el sábado, en el site, el modelo, si no lo está, de contrato de compra-venta para hacer el llenado de un contrato de compra-venta. Te sugiero que por favor vayas mirando ya anticipadamente, antes que entre a la sesión de compra-venta, una página web y un producto, para que entonces, ya teniendo la idea, yo vaya a hacer el ejemplo, y entonces tú también, para que hagas el llenado de un contrato de compra-venta, claro, modelo de contrato determinado por la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional, ¿ya? Ahí vamos a ver el elemento de las partes. Las partes. También cuando uno tiene temas de derecho, le va a decir a la situación de adquisición de bienes como las partes. No dice el comprador o el vendedor, sino las partes, porque son elementos que deben identificarse, si son personas o son empresas. Por eso que empleamos el término de las partes. Si es en el ámbito del mercado y queremos entenderla a la mercancía, perdón, a la mercadería introducida en el mercado, hablaremos de los ofertantes y los compradores. Estamos mirando a modo de columna. Y si miramos en el ámbito tributario, sin embargo, podemos connotar que en el ámbito de la compra-venta, una persona puede ser natural con otra natural, como también puede ser una persona natural con otra jurídica. Pero en el ámbito tributario específicamente de esta columna, podemos connotar que la persona natural tiene delimitado una importación y exportación. Limitado, no restringido, no limitado. Puede realizarla. Pero cuando toma su carácter bajo la actividad, acuérdate, de ser exportador-importador, conlleva entonces a determinarse un régimen especial y un régimen general. Y la persona jurídica la conocemos bajo la Constitución de la Ley de Sociedades, ya sea como sociedad anónima cerrada, IRL, etcétera, ¿ya? Esas serían las comparaciones. A cambio, aquí no puedo hacer la comparación a nivel de fila, porque los ámbitos no son iguales, ¿de acuerdo? Por eso que acá no puedo llevarlo a modo de fila, sino lo llevo a manera de columnas y los vinculo de alguna manera con otra, pero no tienen relación directa como en la anterior diapositiva. Me dice si esta diapositiva la has visualizado y si la has entendido la explicación.
Bien, paso a la siguiente diapositiva. Y ya este ámbito es conocido, pero hay que recordarlo, porque cuando vayamos a hacer el ámbito de la compra-venta y si queremos asociarlo con el tema de estudio que hemos hecho de los tratados y convenios internacionales, entonces vamos a identificar que el elemento del tránsito se convierte también en un elemento importante a identificar y que puede hacer justamente delimitar o perder el acuerdo o suscrito, porque el tiempo en el que éste se puede conllevar a dar, entonces llevaría a la pérdida de la aplicación del acuerdo tratado si no presentamos las documentaciones correspondientes. En esta diapositiva, recordemos que el país de la salida se le conoce como el país de la exportación o el país de la venta. En el tránsito hablaremos de transporte, por eso que en estas sesiones que vienen luego, tenemos que hablar del transporte internacional. El objetivo no es determinar lo que comúnmente conocemos como barcos portacontenedores y eso, sino que más bien conviene determinar qué tipo de mercancías conllevan las denominados barcos portacontenedores, los barcos graneleros, vinculado también a su embalaje, open top, open side, tipo de contenedor, ¿no? Flat rat. ¿Por qué? Porque necesita saber que aunque esto es pasivo a la vista del exportador, necesitamos saber comprometernos también con determinar qué tipo de contenedor es el más apropiado, si es que es un contenedor lleno, para poder vincular nuestra opinión o nuestra exigencia en el contrato que tengamos con las empresas de transporte para entonces mejorar la situación del envío de nuestras mercancías. Y ya en el país del ingreso lo conoceremos como el país de la importación o el país de la compra. Entonces, si lo miramos a nivel de columnas, el decir país de salida, país de exportación o país de la venta es lo mismo. País de ingreso, país de importación o país de la compra es lo mismo. He descartado de ella el término país de origen, porque el término origen está bajo las normas internacionales de aquello que le pertenece al país, a la nación o estado. Sin embargo, el hecho de que una mercancía crezca en el país no significa que nos pertenece. Por eso que no he puesto la palabra país de origen, ni tampoco he puesto país de adquisición, que son dos elementos importantes que tiene la DAN. Y entonces, por eso que vamos a he desvinculado hoy el término país, país de origen. Me voy a pasar a la siguiente diapositiva para explicarlo. Acá lo voy a explicar. En esta diapositiva, yo hago una excepción de denominar país de origen. País de origen nos vamos a regir por dos elementos importantes. Uno, por las normas de origen y sus criterios, ¿de acuerdo? Y bajo estos criterios que se dan con la CAN y se dan con la OMC, es un elemento importante para determinar el vínculo del país de origen a una mercancía. También conlleva en ello entender que no necesariamente lo que uno produce se encuentra en el mismo país y que por aplicación de la distribución física internacional y la aplicación de la cadena logística aplicada de una manera más eficiente, la mercancía se puede ubicar en un lugar cercano al país que lo desea, como es el país de la importación o de la compra. Por eso que la aduana en la DAN pide de alguna manera que sea identificado el país del origen y el país de adquisición. Entonces vamos a tener en cuenta que esta es la excepción que yo hago a no considerar país de origen en la diapositiva, un país en la PPT, porque es un tema que se determina por los acuerdos específicos de las normas y criterios
del origen, ¿de acuerdo? Por eso no le pongo país de origen a las diapositivas directamente. Es el caso que podemos aplicar a todo aquello que tenemos en el Perú. También tenemos el tema de país de adquisición, tampoco lo he vinculado, sino que lo necesitamos identificar en el proceso de la compra. Vale decir que si nosotros estuviésemos mirando una página web china, española, norteamericana, no necesariamente la mercancía quiere decir que le pertenece a aquel que vende, ni tampoco se encuentra en el lugar que nos venden, sino que por un tema de logística y de FI se encuentra en otro lugar. Entonces nos es enviado de ese lugar y es por eso que el liquidador necesita, junto con el clarificador, que ahora le dicen las empresas actualmente, el revisor, necesita leerlo, verlo y fundamentarlo en el invoice o factura comercial. Recuerda esto, en el comercio exterior peruano, en la aplicación de un régimen que hagas, la palabra origen se toma por buena fe. Por ejemplo, si tu factura comercial dice Made in China, aunque ahora creo que ya no va a ser Made in China, Made in China a tu producto, no necesariamente tiene que ser demostrado, sino que va a ser de alguna manera solamente creíble y si es necesario se pedirá la prueba, pero si no, no. Pero para eso y evitar que nos pidan una prueba de determinar si es país de origen, nosotros le vamos a adjuntar a la parte documentaria una declaración jurada determinando que justamente nosotros sabemos que dichos productos pertenecen al país de origen, ¿ya? Una declaración jurada que acompañará la factura. Si viene en otro idioma, la normativa también nos dice que creo que no lo mencioné, o si lo mencioné muy rápido en gestión documentaria de la sesión anteriores, es que tenemos que tener una traducción simple de factura, porque el idioma que se habla en el Perú es el castellano. Y entonces es imperativo, recuerda que cuando llegan mercancías suscritas en otro idioma, se necesita la traducción simple de factura. Y es por eso que no he colocado en las diapositivas país de origen y país de adquisición en la parte superior e inferior, sino lo dejo como un tema de determinar su fundamento legal para que se dé así. En el tránsito internacional, sí concuerdo con mi diapositiva en determinar que hay países no miembros y países intermediarios. Un ejemplo, si yo le compro algo a España o le compro algo a un determinado país como China, supongamos el caso del aéreo, el no va a venir directo volando de España, pasando por Colombia, llegando a Perú. Y al hacer escalas, va a pasar por Miami, Estados Unidos, va a hacer sobrevuelo de repente en aguas internacionales o pasando por los países. Y es por eso que decimos acá en esta diapositiva, países no miembros y países intermediarios. País no miembros consideraríamos aquellos que, por ejemplo, si suscribimos una compra-venta, nosotros, los de la CAN, Perú, con un país no miembro y mi mercancía cruza por el territorio de ellos para llegar a nuestros socios de la CAN, entonces lo denominamos país no miembro. Intermediario le decimos cuando nosotros, nuestra nave o aeronave, surca o pasa por países que no forman parte de los acuerdos ni son parte tampoco de los tratados que tenemos vigentes adicionalmente. Por eso que es importante identificarlo en el caso que se dé un suceso en el que una mercancía llega a un país no miembro o intermediario y haga la consolidación de mercancías como parte de la ruta del tránsito internacional y conlleve un tiempo mayor a esperar. Entonces, las preferencias son muy claras en este tema, ya que tener en cuenta que las mercancías objeto de los acuerdos internacionales, como tal, tienen que cumplir las disposiciones de los tiempos de permanencia en un determinado lugar o de darse el caso de aplicación de ventas sucesivas, hay que fundamentarlo. Bien, me dice si has entendido esta parte de la explicación, sino para poder pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí?
Bien, Joao. Bien, los demás me dicen, Isabel, si han entendido la explicación para poder pasar. ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, paso a la siguiente diapositiva y te recuerdo que esta parte explicativa entonces concuerda justamente con aquella mención de la DAN de la casilla 7.28 Bignoni y 7.27. Esto que menciono aquí, que ven en pantalla, es la DAN DUA casilla 7, específicamente casilla 7.26 y 7.27, ¿ya? Por eso que hablaba en mi diapositiva de país de origen, país de adquisición, país de la venta, país de la compra, etc. País de origen, cuando queremos determinarlo bajo los acuerdos internacionales, la casilla 7.26, recuerda que hay una casilla en la DAM y entonces la casilla de la DAN que se aparece en este formato A, entonces vas a tener que presentarla. Pero recuerda algo importante, ya que hemos hecho nosotros el curso de preferencias arancelarias, que tiene que ser el formato de acuerdo al, al tratado que haya suscrito. Eso quiere decir que si tenemos un acuerdo con China, con una mercancía, y tenemos un acuerdo con Estados Unidos, y tú compras en ambos países bajo los acuerdos o tratados o preferencia, entonces vas a presentar un certificado de origen descargado de la página acuerdoscomerciales.gov.p para el acuerdo chino y para el acuerdo norteamericano. Y esa información entonces validará que una mercancía es originaria de China y otra es originaria de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si yo no estoy cumpliendo los acuerdos internacionales y la factura comercial peruana me obliga a declarar el país de origen? Entonces yo solamente recuerda esto, tienes que presentar una declaración jurada explicando la procedencia del país. Un cuadro simple, ¿no? Producto, nombre comercial, nombre técnico, país de procedencia, dices, no peques en poner país de origen, dice país de procedencia, China, y ahí suscribes un dato, si la factura comercial tiene 10 productos, pondrás ítem 2. Eso tiene de acuerdo a la identificación de donde en qué casilla se encuentra el producto, ¿ya? Entonces, así sería en el caso de aplicar bajo comercio exterior o los tratados internacionales. Tome en cuenta el dato, porque cuando nos toque el tema de legislación, lo vas a recordar de nuevo para poderlo hacer, ¿ya? Para poder identificar en una factura comercial. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Para poder pasar al siguiente tema que se llama los organismos internacionales. Bien, yo, ¿todo claro? ¿Sí? Johnny, ¿todo claro? ¿Tienes alguna duda? Bien, Johnny. Vamos a pasar ahora a los organismos internacionales. Los organismos internacionales cumplen un papel fundamental. No lo olvides. Parece que nuestra sesión fuese muy pedagógica, pero aquí no le he pegado la diapositiva. En la siguiente sesión de clase, que es el lunes, hoy día mismo voy a desprender la diapositiva y te voy a mostrar, por ejemplo, esta aplicación donde la institución, como ejemplo en el caso peruano, un tribunal constitucional, le recuerda a la aduana y le recuerda al importador la importancia de conocer los vínculos con los organismos internacionales, ¿ya? Es importante que tú también lo recuerdes y lo apliques. No puedes ser dueño de una mercancía solo porque traes productos y tú eres el dueño de la empresa como socio o presidente. Un verdadero empresario a nivel internacional es aquel que puede comprender
de manera general, no tan específica, o sea, teniendo la idea de qué implicancias pueden darse cuando importas una mercancía, ¿no? Debe tener una idea. Para eso, claro, dependiendo de la capacidad económica de la empresa, pues tienes un asesor o asesores que te dicen qué puede pasar si una mercancía ingresa, qué organismo, qué opinión tendrá la aduana, etcétera. Es importante conocer los vínculos y lo vas a conocer si le das siempre una revisión, no diaria, no diaria, porque de repente no te habitúas de repente, pero sí tengas que en cada cierre de semana de tu vida formativa de comercio leas información sobre organismos internacionales en sus páginas web, qué está cambiando, ¿ya? A continuación, entonces, vamos a dar pie al preámbulo. Dice, para el correcto ordenamiento de las relaciones jurídico-comerciales y de otra índole, Estado-población, los países han adoptado en conjunto disposiciones a través de las entidades que salvaguarden los intereses de sus relaciones político-comerciales. Por ejemplo, Argentina está viviendo hoy una situación donde no tiene licencia de importación, el Estado les ha castigado y no les da. Entonces está causando que, por ejemplo, en algunas empresas que yo me he vinculado, que los suministros que uno necesita de los argentinos no puedan salir y llegar. Y ahora, ¿qué pasa esto? Es el preludio de una crónica, una muerte anunciada, como decía Gabriel García Márquez. Si tú siempre te fías como único proveedor a uno solo, cuando éste no puede dártelo, no tiene, crónica una muerte anunciada. No estás preparado. Siempre tienes que tener una segunda alternativa, un segundo país, un segundo producto parecido para que puedas subsanar el daño. Por ejemplo, cuando ocurrió el desastre del reactor de Fujiyama, no sé si se acuerdan ustedes, que ocurrió en el Japón, y la planta nuclear hizo efecto, causando la muerte de muchas personas y también eh, el aislamiento de esta población, la mayoría de logísticos lo vio como algo que no tiene nada que ver conmigo, no es noticia, así que no la menciono. Para entenderlo, Japón producía para empresas en el Perú un tipo de hojalata y lámina de metal ideal para realizar las latas que hoy día tienes y coges de repente de Enfagrow, de repente de la marca Globo y otros, las latas. Sí, leche, bueno, leche, yo no digo leche porque eso dice es mezcla láctea, eso no es leche. Entonces, las empresas que se proveían de este país, de esa materia prima, cuando ocurrió el reactor y explotó, la mercancía metálica se contaminó. Entonces Japón cortó de raíz las exportaciones de sus productos a los demás países. Estas empresas que están en el Perú reaccionaron muy tarde. Entonces no tenían productos para la producción que ya estaba en planta. ¿En dónde lo ibas a envasar? ¿Dónde lo ibas a poner? ¿Dónde lo ibas a solucionar? Ese es un caso. Por ejemplo, otro ocurrió hace muchos, muchos años, cuando Perú, antes que se declare Perú minero. Cuando China, una vez en el mundo históricamente, salió a comprar, compró toda la materia del mundo, en una fecha, hace unos 15 años. ¿Y sabes qué pasó? No había suministro de neumáticos en el país, y en especial aquí, no hubo materia prima, no había, porque China tenía una gran necesidad de la demanda de materias primas y compró en unas 2 días o 3 días en la semana todo lo que necesitaba en el mundo, lo compró para llevarla a sus plantas y empezar a hacer otra línea de producción. ¿Qué pasó con las empresas que cuando, en el caso minero, cuando llevas minerales de un sitio a otro, los neumáticos se dañan, se desgastan? ¿Y qué pasa cuando ese neumático necesita hacer un recambio? Y te estás confiado en la importación. No hay, pues, también es otro caso. Y así han ocurrido varios casos en el mundo donde ha habido hechos que pareciesen aislados y han afectado el comercio internacional. Por ejemplo, pensábamos que el COVID no iba a afectar al comercio mundial, porque la gente decía en la red, el comercio nunca duerme, el comercio no lo detienen. Sí, lo detuvo el COVID y nos perjudicó. No hay puertos libres, hay puertos congestionados.
No hay contenedores en el mundo, los fletes siguen altos, las restricciones han aumentado. Eh, Otro tema dentro del proceso del Estado, eh, las vacunas, no voy a decir específicamente qué hay vacunas en el mundo, hay 2 vacunas que han sido rechazadas mundialmente y hay otras que no le permiten a la Unión Europea salir por incumplimiento de los laboratorios y han sido suspendidas. Cosas como esa encarecen y ponen en jaque a determinados operadores para realizar sus operaciones. Y es por eso que te digo siempre que es importante leer. Por ejemplo, los desastres que ocurrieron el año pasado, y creo que te lo fui mencionando en la diapositiva de análisis de la realidad, de los hundimientos de los barcos, ¿qué pasó? Cambió de alguna manera nuevamente los estatutos de los seguros sobre los desastres naturales de las cláusulas póliza A. ¿De acuerdo? Porque hay póliza A, póliza B, póliza C. Quiero que entiendas que las situaciones como esta, que parece aislada, siempre tienen repercusiones económicos, comerciales y efectos logísticos en nuestras actividades, ¿ya? Y siempre tienes que tomarlo en cuenta. Cualquier pronunciamiento de un ente internacional también va a tener pronunciamiento y efecto en el marco jurídico o en el intercambio cuando esto se da. Por eso dice que aquí, en esta preámbulo, dice, y es así que bajo este marco de acuerdo, los países interinamente crean instituciones o ministerios bajo el acuerdo internacional para proteger los intereses y los derechos intelectuales y demás de las industrias o del comercio. Eso también ocurrió con el caso de la Kirchner, cuando también se peleó con Estados Unidos, puso imposiciones a las importaciones y exportaciones, pues se fueron una demanda internacional con la OMC. Y así van a ocurrir casos o sucesos que nos vinculan directamente con los procesos. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a poner, por ejemplo, el caso de la diapositiva donde vemos a la PEC, vemos el símbolo de la ONU, vemos el símbolo de una mujer sentada, no es una mujer que está cogiendo la báscula, sino que se sienta, una mujer que emula la justicia en el mundo, y está en el hemisferio, ves ahí a sus pies, es la Corte de la Haya, debajo vemos la bandera de los países de la Unión Europea, debajo vemos el símbolo en inglés y las siglas en español de la OMC. Debajo, al costado vemos como una escalera en forma de runas, ¿no? Bajo un corte de luna que conforman como un simiente de un ladrillo, y esa es la comunidad andina. Debajo vemos ¿cómo se le llama? Bueno, no me acuerdo cómo se le llama la estructura griega que aparece la palabra UNESCO, tiene que vincularse con nosotros en el tema de los organismos internacionales, específicamente en aquellos vinculados al Estado. Y vemos unas manitas cruzándose en el cual dice el GATT, y lo he puesto debajo de la OMC porque es el predecesor que dio paso para que la OMC nazca en el año de 1995. Bien, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. ¿Una pregunta, alguna duda? Vamos a recordar de manera general las siguientes palabras. Por ejemplo, ¿por qué mirar en la diapositiva a la PEC? Porque el Perú es parte de la PEC y somos parte de aquellas economías. Cuando quieres vender algo bajo las exportaciones, no solamente mires a Estados Unidos, no solamente mires a China, sino que en la PEC tienes 21 países que podrían, bajo el acuerdo de economías, negociar contigo sin menos barreras burocráticas. Acuérdate que la PEC es el estandarte de las negociaciones de los asiáticos. Estados Unidos tiene su acuerdo transatlántico, ¿no? Transoceánico, perdón. Entonces, eso es imperativo comparar que son 2 bloques hemisféricos de países fuertes en el cual conviene saber a quién negociar, ¿ya? Y en este caso la PEC es la de las economías del Asia, del Pacífico y la cuenca.
vemos la ONU y nos pensamos en los derechos internacionales y no, estamos equivocados. La ONU es importante porque en la sesión que vamos a estudiar de compra-venta jóvenes, voy a girar el contexto de la enseñanza desarrollando el contrato de compra-venta, ¿ya? Ya lo hemos hablado, pero esta vez hay que mirarlo en el papel de la compra-venta. Vamos a hablar entonces, de ahí nace el famoso papel de los 101 artículos de los contratos de compra-venta. ¿Por qué mira la Corte La Haya? Porque nosotros históricamente siempre tenemos problemas con los países hermanos del Ecuador, el país hermano Chile. Y entonces es importante que, aunque pareciese ajeno pensar en este punto, aduaneramente lo pensamos porque justamente es un tema de controversia que delimita el territorio aduanero peruano y afecta de alguna manera la economía de dichas zonas y aduaneramente también nuestra posición para desarrollar las competencias aduaneras que nos conciernen. ¿Por qué mirar la CAN? Porque cuando he hablado anteriormente sobre los criterios y las normas de origen, necesitamos conocer la página web para descargarla, los documentos, las noticias que están ahí y nos van a ayudar a nosotros. Ahorita, por ejemplo, si es que no sabías, se realizan pasantías internacionales y en este intercambio de pasantías, pues está viendo el tema ya con tiempo anticipadamente de una pequeña situación de cambio de la nomenclatura arancelaria de posición de parte de la CAN a la OMC, un planteamiento que está analizando y que de repente hay pronunciamiento de acá unos 3 meses más sobre unos cambios a unas mercancías. No puedo adelantar nada todavía porque está en discusiones sobre las materias de los capítulos, en mención a las telas, a los químicos, sobre que se va a dar cambios, ¿no? Y esta vez, increíblemente, nace una de estas decisiones de un hemisferio del sur, como es la CAN. Muchas veces ha nacido de otros países, pero esta vez la CAN ha hecho una pequeña observación para aquello que conocemos nosotros como enmiendas. La OMC, bueno, ya sabemos que la presidenta, la primera mujer que toma la posición en el OMC, y específicamente lo hablamos de sistema de queremos mirarlo bajo el género femenino, entonces una mujer toma posicionamiento sobre la presidencia de la OMC. La Unión Europea, bueno, ha sufrido cambios drásticos como que los británicos se separan y crean su propio sesgo, ¿no? Se separan de la economía de la Unión Europea y vemos que como consecuencia de eso, Inglaterra rápidamente hizo 2 suscritos importantes internacionales con 2 países casi hermanos, el país de México y el país de Perú, ¿no? Y entró en vigencia muy rápidamente el tratado que tenemos con dichos países, ¿no? Y la UNESCO, bueno, lo veremos y lo mencionaré sobre el tema de que en el Perú han ocurrido situaciones donde de repente nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos vestigios arqueológicos y no hemos sido precisamente nosotros los precursores de la investigación, ¿no? Un ejemplo, la línea Nazca fue por María Reich, una extranjera. El estudio de la momia de Juanita, no Juanita, no, de la Ampato, ¿no? Como Ampato y el señor de Zipán, fueron en el gobierno de Alejandro Toledo, bajo la tutela de la señora Elian Carr, y esto se dio bajo el estudio de otros profesionales. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la UNESCO protege el patrimonio de los países cuando muchas veces los países, por sus políticas o políticos de gobierno, permiten que estos elementos que le pertenecen a un país sean llevados a otro país y estudiados por otros y no por los connacionales para que puedan determinar el hallazgo o el mejor estudio. ¿En qué se basa esa observación? En que muchos deducen que como no hay máquinas, entonces no se puede hacer los estudios y le conceden a estos países
llevarse los vestigios históricos y olvidarse también con el tiempo que hay que devolverlos y se quedan por allá. En un gobierno de acá en el Perú, se determinó que se debía devolver patrimonio histórico, ¿no? Y se invocó entonces el derecho internacional de la UNESCO sobre el contrato de UNIDROIT, sobre la devolución de patrimonio histórico internacional que debían ser devueltos porque habían pasado ya muchos años y es competencia entonces ser devueltas, ¿no? De repente para usted participante de esta sesión, también debes involucrarte porque en este curso, en estas sesiones, vamos a hablar de legislación y tenemos que mencionar brevemente a las ferias internacionales, ¿no? ¿Qué sucede, no, con el patrimonio? ¿Quién puede llevarse el patrimonio? ¿Quién puede hacer esto? Son preguntas que te tienes que hacer siempre. No siempre pensar en mercancía para los locales importadores, sino para temas de Estado. Es importante que lo conozcas. Bien, esos son mis puntos de apreciación de introducción a estas presentaciones de los organismos internacionales. Ahí tenemos en pantalla la Cámara de Comercio Internacional. Lo hemos visto y te ha tocado una evaluación en la sesión anterior, que ya la revisé, donde justamente hablamos de los Incoterm. No es que no sea muy importante leer el texto, sino que el texto es importante conocerlo, pero es más importante contextualizarlo en el ámbito diario, ¿no? ¿Cómo entender yo siempre digo, todos decimos, Esword es fábrica, está bien, pero mejor, ¿cómo lo entendemos realmente cuando aplicamos una compra real, ¿no? Un Esword no solamente, bien lo dice la Cámara de Comercio Internacional, es fábrica, conlleva sinónimos como tu local, tu tienda, tu terminal de almacenamiento, siempre y cuando correspondan a la pertenencia del dueño y la mercancía se encuentra en ella para ser recogida, que le pertenezca a quien tú compras, entonces es un Esword. No digamos Esword fábrica y nos quedemos pensando en fábrica como productos. Entonces la Cámara de Comercio Internacional dice que trata, ahí mismo dice, de un organismo de tipo empresarial, ¿de acuerdo? Y se rige por sus cámaras. Acá en el Perú tenemos la Cámara de Comercio de Lima y la del Callao, y son organismos que promueven, pues, las misiones comerciales, promueven las ferias internacionales, tienen vínculo para apoyar a las pequeñas empresas, claro, a las vinculadas, a las asociadas sobre todo, y llevarlas con un respaldo a nivel internacional. No solamente son los Incoterm, sino también la participación de estas entidades que representan al organismo internacional con sede en España. Tenemos la Convención de Kioto, Japón. Es importante mencionarlo, pero no lo voy a desarrollar, eso sí lo digo, porque la Convención de Kioto, específicamente, cuando leamos la ley de aduana, no lo hagas de manera como si fuera un texto de una obra literaria, siempre le digo a un estudiante, tanto en la aplicación de negocios internacionales como de derecho, que no debes leerlo como un texto. Un texto, en una determinada rama, se lee como es en la rama. Si vas a tomar en cuenta la ley de aduana, debes entender a qué pertenece el artículo en mención de la importación para el consumo, ¿no? ¿A qué sesión? ¿A qué capítulo? ¿Por qué? ¿Y qué nombre lleva? Porque es efectivamente la Convención de Kioto la que determinó una estructura. Y en esa estructura, entonces, cuando vayamos a otros países, vamos a ver que hay una uniformidad de criterio en las presentaciones de la ley de aduana. Y te va a servir de mucho, acuérdate. Es como, por ejemplo, si eres un buen hijo de Dios, vas a ver que la Biblia se divide en los 5 libros, ¿no? Los históricos, el Pentateuco y esas cosas. Y si tú vas a otro país y en otro país el idioma es distinto, la estructura es la misma. Siempre serán 5 libros, siempre serán libros históricos, siempre serán los 4 evangelios. No que viaja a Estados Unidos, no, ya hay un evangelio nuevo, no. Acá son 5 nuevos evangelios en otro país, no. Son 4. Comprende. La estructura, la uniformidad, eso permite
que todos podamos armonizar nuestras reglas y leyes. Por eso es importante la Convención de Kioto, ¿ya? Da la importancia desde este punto de vista que te estoy explicando. Ahora, si pongo a la NAFTA del acuerdo transatlántico que tiene los Estados Unidos, México y Canadá, ahora sin Donald Trump, permite entonces entender que nosotros, país que tenemos en el acuerdo de cooperación, no, el acuerdo de intercambio comercial que tenemos con México, de integración comercial con México, perdón, nos permite saber que podríamos sacarle provecho a este acuerdo que tiene México con el país donde ya no es Donald Trump, sino Biden, el presidente, y tenemos a Canadá, para poder hacer negociaciones. Si miras directamente a Estados Unidos, lo vas a mirar como un gran país, con unas disposiciones muy grandes para ti. Pero si lo miras como un estratega, como un logístico, y sabes la maña, entonces vas a entender que el acuerdo internacional te podría servir de mucho para colarte, para tomar pie en el aprovechamiento que tiene un país suscrito con nosotros y que él tiene otros suscritos bajo la NAFTA. Tenemos el mundito de laurel, de la hoja de laurel, y la otra hoja no me acuerdo qué hoja es, donde está la ONU, y ahí justamente dice la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional. ¿Y qué trata ahí? En ese mundo que ves ahí, trata pues de los contratos de compra-venta, que también lo voy a mencionar en la sesión que me toca correspondiente para que lo puedas conocer. Y al costado tenemos el protocolo de Montreal. El COVID ha ayudado a que un poco la tierra respire, gracias a Dios, y entonces ha permitido que este lineamiento cree en el Perú dentro del produce a la Oficina Técnica del Ozono, ¿no? El control de las sustancias agotadoras que dicen SAO y que permiten saber que los elementos que nosotros llamamos refrigeradoras, congeladoras y otros elementos no vayan a dañar ya la capa ozono. Debes saber que en el Perú tenemos 2 departamentos desde el punto de vista internacional con una grave exposición a los rayos ultravioleta y coincide justamente donde hay zonas mineras que la capa del ozono está muy dañada, ¿ya? Acá en el Perú. La siguiente diapositiva tenemos, por ejemplo, al Organismo Internacional de los Estándares de Pruebas Americanas, y es justamente que el Tribunal Constitucional recalcó la importancia que tienen los estándares en el tratamiento de las disposiciones que hacemos sobre los materiales, ¿no? Y lo hizo en mención de una empresa que se fue a una contienda contra la Administración de Aduanas este año y que ha terminado ya por fin en una sentencia donde el tribunal recuerda la importancia de los convenios suscritos y los organismos con respecto a estándares. Un ejemplo te voy a dar para que entiendas. No sé si te ha pasado que tienes en tu casa, compras una taza, de tu taza donde tomas tu desayuno, tu lonche, y tu mamá dice que es de porcelana. Y tú contento, porque dice que es como China, y como la taza es china, ¿no? Made in China, tú dices que es porcelana. Pero no te das cuenta que la porcelana se puede parecer mucho a la loza. Y entonces puedes confundirlo si no lo conoces. ¿Y por qué digo eso? Porque de repente usted algún día, de repente siendo niño, no sé si te has dado cuenta, de que si calientas el agua y la pones en estas famosas tazas y le pones el té u otro elemento que permite despimentarse y de alguna manera dejar impregnado el color en la taza, hay que lavarla bien con el ayudín, el sapolo, esas marcas, bueno, estoy haciendo propaganda, lavarlo bien, la vajilla, muy bien. Entonces, te vas a dar cuenta que a veces se agrieta y vamos a ver agrietada, como si fuera un departamento que construyen acá las empresas, igualito, se agrieta. Y entonces vas a pensar que solamente es una grietita, pero te vas a dar cuenta que si lo llevas a un laboratorio y lo examinas, no es una grietita, es un hueco que permite que el elemento que está dentro de la taza se salga y se mezcle con tus alimentos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las tuppers que compras en los supermercados, no voy a decir cuál, y específicamente lo metes a microondas y en vez de oler a comida, se siente el hedor caliente el alimento y huele a plástico. Entonces estás comiendo plástico. En cambio, cuando vas a una tienda comercial, pides
tupper virgen, tupper de materia virgen, o sea, de materia recién hecha, no utilizable. Porque ¿qué pasa con los chinos? Cuando tú ves que en tu casa se rompe un plástico, lo que hace es botarlo. El señor reciclado le saca provecho vendiéndolo, pero él se lo da a una empresa que lo reexporta a China. China lo convierte en un elemento que puede ser utilizado nuevamente y lo vuelve a hacer de repente otro tupper. Entonces, por eso que es importante los estándares, porque muchas veces nosotros no somos cautelosos. Antiguamente en el Perú se estilaba a calentar la comida en los denominados elementos de vidrio llamados pirex. Pirex. Calentabas tu comida en un pirex. Lo guardabas en la nevera en un pirex. No le metías un ternopor, no lo metías en una bolsa plástica en la nevera para luego estar pegándole duro o echándole agua para descongelarlo. No habían esas maneras, había vidrio, entonces no cristal. Esos elementos que vemos hoy como pasado de moda, no había ternopor, no llevabas el pollo en ternopor. Ternopor es un elemento de los derivados del petróleo. Entonces, los estándares ayudan a entender la permisibilidad que tienes tú que tener en cuenta si vas a usarlo. Y es un elemento que de repente pasa desapercibido. Por ejemplo, eso va a pasar con el oro, con los metales, cuando tú importes para una empresa o para tu empresa, los estándares te van a servir de mucho para saber entonces cómo es el proceso y cómo la aduana puede saber cuántas mezclas de minerales o metales hay en algo que tú traes, ¿no? Al costado tenemos, por ejemplo, también la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza. No voy a vincularlo a ningún proceso acá en aduanas, sino lo he mencionado para el tema de SENASA, porque no sé si te has dado cuenta que cuando tenemos parques en el país, o eres una persona que te gustan las flores, las plantas, vas a ver que algunas plantas no son oriundas del país. Y entonces el criterio fitosanitario que determina SENASA es importante para tomar en cuenta qué elementos se pueden considerar y se pueden tener en un país sin afectar el hábitat y el ecosistema. ¿Ya? También es un elemento importante, pero no le voy a dar muchas vueltas a esta presentación. Lo que sí me interesa es el siguiente, la IMO. Hemos oído y sabemos que tú y yo no vamos a vincular siempre a mercancías, pero tenemos que tener en cuenta, jóvenes, que las mercancías son peligrosas, unas más que otras, unas tienen grado menor que otras, y en algunos elementos, por ejemplo, donde se incendian, sería el término común, ¿no? Y estos elementos arden a una determinada cantidad. ¿Qué pasa? Que estos elementos no todos se apagan con agua, porque depende si son corrosivos, comburentes, peróxidos, y entonces las normas internacionales sobre las mercancías peligrosas determinan que hay que hacer un tratamiento, y para eso utilizamos las pictografías. Acá nos vamos a vincular a la denominada mercancías peligrosas, pero específicamente ahí a la Organización Marítima Internacional, ¿ya? En cambio, en el aéreo utilizaremos los criterios de la IATA para ver el criterio que tiene sobre las mercancías peligrosas. Tenemos debajo de la LADI, que es un acuerdo que lo mencioné en la exposición de la sesión de preferencias, donde teníamos el ARAN, ¿recuerdan? El Acuerdo Regional de Apertura de Mercados, ¿no? Esos elementos subyacen en entender que, por ejemplo, tenemos acuerdos suscritos con Brasil, con Ecuador, con Bolivia, ¿no? Que parecen olvidados y parecen no darnos cuenta de que sí tenemos acuerdos con ellos y que se siguen cumpliendo y son vigentes, por si acaso, ¿ya? Tomar en cuenta ese dato de la LADI. Y en la página de la LADI vas a encontrar cuadernillos cuando explican correctamente muchos de los procesos que los enseñamos o que necesitas como estudiante aplicarlo. También emiten documentos, es una página muy importante. Y luego tenemos la FAO, la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura. ¿Por qué lo menciono? Porque es importante entender que nosotros somos un país, bueno, estamos en un país agro, un país donde nacen nuevos superalimentos, ¿no? El yacón, tenemos la cúrcuma, tenemos la páprica, tenemos el quión, tenemos
al de Aguaymanto, tenemos, bueno, la lúcuma es muy antigua, y otros tantos elementos, ¿no? Tenemos así varios. La pitahaya, por ejemplo, ¿no? Que ahora ya se ve, ya se ve en los mercados locales. Antes pues, era, pero parecía un misterio encontrar la pitahaya, ¿no? Solamente la veíamos en imágenes de Google, pero nadie la podía ver en un mercado. Ahora ya te vas por un mercado local, donde la migración es muy fuerte de una determinada región, y vas a ver pitahaya, pero pitahaya de calidad nacional, eso sí, no es de calidad de exportación, ¿ya? Por más que le pongan los comerciantes papelitos de exportación, es una mentira. Lo de exportación cumple estándares. Por eso yo me río cuando me dicen, es de calidad de exportación, seguro, ¿y por qué no se fue entonces? ¿Por qué se quedó sin calidad de exportación? No, lo que pasa que aduaneramente, claro, muy bien, Isabel, los vendedores, como son expertos en fabricar etiquetas, ahí en la esquina de la imprenta, le pegan ahí al producto, dicen, de calidad de exportación. Perdón, a una persona como nosotros que estudiamos negocios internacionales, eso no es de exportación, eso es local, porque los criterios para exportar un producto son más elevados y como dice Isabel Alexandra, correcto, el precio del bien también es más alto. ¿Puede haber productos de exportación en el mercado local? Sí, aquellos que no pasan los estándares internacionales. Entonces dirás, pero Daniel, está diciéndome que entonces esos productos que no pasaron el estándar internacional de los países lo venden en el país local, ¿son de mala calidad? No, sino que no pasan la calidad que exigen otros países, ¿no? Y se queda en este país y entonces podemos decir que medimos la calidad de los productos de acuerdo a las zonas. A ver, tome en cuenta este dato ya. Si alguna vez has hecho el viaje a provincia y has tenido la gracia de conversar con un peón o ¿no? con una persona del campo y te acercas a sus sembríos, vas a darte cuenta que en el árbol, no como los dibujos que hacen los niños donde todas las manzanas son rojas en el árbol, las manzanas no maduran todas igual. Vete a Huaral, por ejemplo. Huaral de manzana Israel. Bastante manzana Israel, ¿ya? Bastante. Ahí puedes hacer experiencia y ahí te regalan bastante manzana, así que también saber. Y entonces vas a darte cuenta que los productos no maduran igual. La papa no madura igual. La yuca no madura igual. Entonces tú separas y tú te das cuenta que hay manzanas de mejor presentación que otras. Y entonces tú dices, ¿puedo vender en igual precio a todos? No. Tú vas a ser de las personas que dicen, si viene, pues ya, por ejemplo, ¿no? A ver, tengamos ya. Si viene un restaurante famoso de una cadena de hoteles y te quiere comprar, tú no le vas a poner todo lo del árbol para que él se lo lleve. Él va a seleccionar bajo su criterio lo que es de mejor calidad. Entonces te va a decir, este no, este no. Entonces vas a darte cuenta que en la agricultura separamos para los mercados aquellos que nos pueden pagar y aquellos que no nos pueden pagar. Y al final dejamos aquellos productos que no han cumplido las exigencias internacionales y los ponemos en los mercados locales, donde los mercados locales no son muy exigentes. Por ejemplo, te das cuenta que si vas a comprar un banano, un plátano, tú compras porque lo ves muy amarillo, igual que la piña, pero tú no sabes que aquí en el Perú, así como hicieron con el panetón, que le aplicaban bromato hasta volverlo globo, ¿no? Un globo más grande, le aplican un químico que lo hace madurar. No madura naturalmente. Y muchas veces aquí en el comercio local, muchos de los alimentos son alimentos tóxicos, trampa. Y también puede ocurrir esto, no te fíes porque están en el supermercado que tienen un mejor control de calidad. Yo podría hablar mucho con prueba de base de que algunos no cumplen estándares. Por eso soy aduanero. Y entonces, a lo que quiero llegar es que la FAO nos da la oportunidad de que aquellos que no podemos cumplir estándares tan exigentes, se nos permitan cumplir mínimas disposiciones de ofrecer en otros mercados nuestros productos. Y por eso que nos ligamos, espero que hayas oído el nombre, de los mercados justos, el mercado justo, el mercado donde no se necesita intermediación un agricultor. Y entonces deja las famosas asociaciones que pagan muy poco a los agricultores y el agricultor vive más bien para vender mucho y cobrar poco. El mercado justo, a través de la FAO, le permite conocer qué productos pueden ser aceptados en otros mercados internacionales. Entonces permite, bajo estándares no tan exigibles, poder comercializarlos. Por eso es importante la FAO. Y la menciono porque
La FAO, hace muchos años, cuando yo era joven, determinó que la yuca peruana era el alimento del siglo XXI. Eso ya fue hace muchos años. Hoy estoy en el siglo XXI, es increíble. Pero la yuca fue mencionada como el siglo XXI. En esos tiempos en los que yo comercializaba cosas de la selva del Perú, pues la yuca fue considerada. ¿Y qué yuca? ¿La de la costa? No, no hablamos. Hay yuca amarilla, mestiza, blanca, y entonces fue mencionado porque el consumo del arroz en los países como el Perú, por ejemplo, estaba siendo demasiado alto las importaciones. Eso quiere decir que no estabas comiendo un arroz producido en el país y que por tanto y necesariamente lo que se siembra en un lugar no es igual al otro. Entiéndelo. Por ejemplo, si sembramos papa en Lima y siembran papa en Ancash, el valor proteico de la tierra no es igual. Si tienes un buen paladar te vas a dar cuenta. ¿Tú crees que el espárrago que compra Inglaterra al Perú va a ser el mismo que nos ofrecen en los supermercados, en el mercado? No. Esos son aquellos elementos que tienen un valor proteico menor, que no lo percibimos, y que la tierra, de repente, es una cosecha de 7 años, 8 años. La tierra se agota, por más que le eche caquite conejo y otras cosas, no es lo mismo, no es la misma, los nutrientes se van agotando. Y es por eso que uno siembra determinados productos para enriquecer la tierra y volver a sembrar sobre ellos otro producto para mejorarlo. ¿Tú crees que la piña se siembra sola? La piña, para ser aromática y ser de un sabor dulce, la tierra no se lo concede, ni genéticamente la piña tiene ese sabor, sino que se siembra alrededor de otras plantas aromáticas, otras plantas que tomamos en el día a día antiguamente en el Perú, para que tenga ese sabor. Y de repente esas cosas estás desconociéndolas. Y esos son elementos que te van a ayudar a entender. Este en la FAO sería muy importante que lo leas. O sea, suscribe cuadernillos gratuitos que te permiten leerlo y que van de acuerdo con el Códex Alimentarios en el mundo. ¿Ya? Te ayudaría mucho para que puedas conocer el criterio de los mercados internacionales. Bien, paso al website. Es importante, jóvenes, que ustedes conozcan el website. Importante. Una recomendación es que nosotros tenemos en nuestro Explorer la capacidad de guardar páginas. Yo he visto en algunos participantes que he tenido presencialmente que cuando le pido que lleven los laptops para trabajar y pido trabajar con una determinada página, se ponen a googlearlo para así encontrarlo y me preguntan siempre, Daniel, ¿esta es la página? Entonces, ¿qué pasa? Que no has separado en tus pestañas un icono, una carpeta especialmente para tu carrera. Y es importante que entiendas que en esta sesión, la misión de esta sesión o módulo es orientarte a que las tengas, ¿ya? Vamos con la primera página, la de Kioto. La Convención de Kioto es importante por la estructura, no voy a desarrollarla, pero te recuerdo, como el ejemplo de la Biblia, como el ejemplo de otros textos universales, que la estructura por armonización de criterios es la misma en otro lugar del mundo. De repente el idioma, pero la estructura sigue siendo la misma. Comprende la importancia entonces de esto. Este criterio lo puedes aplicar si comprendes que nuestra página de aduanas en Perú es vista en otro país del mundo y está dada como servicio en el mundo, ¿ya? Ese es el dato. Paso a la siguiente página, la página de la Cámara de Comercio Internacional. Es importante que sigas los lineamientos. Acá, por ejemplo, se mencionan mucho los temas de las páginas, de las menciones de la forma de pago de los créditos documentarios y cobranzas, de las letras de cambio, por ejemplo, de los pronunciamientos. Por ejemplo, ¿cuál iba a ser los posibles cambios que se iban a dar con los Incoterm 2010? Muchos especulamos que iban a ser un nuevo Incoterm y nos dimos cuenta que nunca nació el Incoterm que todos presumíamos que se decía que iba a darse. La Cámara al final expuso y nacieron Incoterm bajo la misma letra. O sea, las letras nunca cambiaron. Las voces, digamos así, desinformativas, creían que ya no iba a existir la letra E, o la F, la C y la D, sino que iba a existir otra nueva letra. Nos hemos dado cuenta que del año 36 jóvenes hasta el año 2021, las letras siguen siendo las mismas. Solo se han agrupado, pero la letra inicial E siempre existe. La letra inicial F siempre está. La letra C siempre está y la letra D siempre está. Creíamos que iban a hacer otro Incoterm con la letra NCI o CNI y no existió.
Simplemente lo aplicó y nos dimos cuenta que los Incoterm que llevan seguros simplemente son 2, pero que da la posibilidad abierta, sí, bajo la revisión de los cambios de los Incoterm, sí. Pero por eso te digo que es importante leerlo para que estemos atentos a ver si concuerda con los cambios o disposiciones que se pronuncian muchas veces en muchos lugares como en las redes sociales, ¿ya? Para comparar. La siguiente página es la Organización Mundial de Aduanas. ¿Por qué es importante la Organización Mundial de Aduanas? Porque tiene 4 hemisferios, 4 comités importantes que los debes conocer. Y lo voy a mostrar acá rápidamente. Tenemos la Organización Mundial de Comercio, que es importante porque es el órgano rector del intercambio que tenemos los países con otros. Y que las políticas de los países, cuando los gobiernos entran guiados por sus políticas, ya sean de derecha o izquierda, se olvidan que el comercio no tiene ni izquierda, ni derecha, ni centro, sino que el comercio es un ente libre. Y es por eso que la OMC invoca a que las ideologías políticas en los gobiernos se ponga del lado cuando se trata del comercio internacional. ¿Ya? Eso se lo recordó a Argentina, se lo recordó mucho a Ecuador, se lo recordó a Bolivia, a Venezuela y a Perú, que son países pues, de muchas ideologías, ¿no? Tenemos acá la página del uso de estándares de materiales, la que te digo, aquí en esta página internacional hay muchos textos de menor valor que una caja de cerveza en idioma español y en inglés, para que de repente te animes a hacer un proyecto, pero siga los estándares, como el caso de los zapatos, ¿no? Las sandalias o zapatos. Sí. Cuando uno hace calzado, es importante que comprendan los estándares, ¿no? El material, la información. No es hacer por hacer, sino para estar en armonía con los demás, tenemos que seguir los protocolos de estándares internacionales para que puedan ser aceptados. La Organización Mundial Marítima Internacional, la importancia es pues determinar las mercancías peligrosas, las observaciones en el tiempo COVID también que se ha dado. La página de la Comunidad Andina, puedes ver aquí en esta página de la Comunidad Andina los 2 elementos más importantes, temas y documentos. Yo te invito a que siempre tengas en cuenta esta página donde hay temas y documentos, son 2 elementos muy importantes. Y bueno, ahora sí, déjame desarrollar y presentarte solamente algunos organismos internacionales que yo creo que son muy importantes para el tema de comercio que desarrollaremos. Primer caso sería la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. Yo le dije que tiene 4 pilares, lo más importante. Ahorita el tema no es ver si las aduanas cuántas son, sino lo que me interesa en este momento de este módulo es cuáles son los pilares que yo debo conocer. Te muestro a continuación en la pantalla. Ya. Quiero saber si por favor lo puedes visualizar para poder explicarlo, ¿ya? Tenemos 4 pilares en pantalla del Comité Técnico de la OMA. Me dice si puedes visualizarlos para explicarlos. ¿Puede visualizarlo, Joao, Johnny, Isabel, esta parte? ¿Pueden visualizar esta diapositiva? Acá hay una diapositiva donde presento 4 comités técnicos que tiene la OMA y que son importantes para el criterio que nosotros vamos a desarrollar, ¿ya? Bien, Joao. Vamos a ver principalmente esto. Nosotros, bueno, si no la he desarrollado o vamos a desarrollar, en la clase de nomenclatura arancelaria, es verdad que nosotros clasificamos productos, ¿ya? Que tenemos productos que clasificar, respetando los estándares que determina el sistema armonizado. Pero estamos olvidando lo importante. La Organización Mundial de Aduanas, con la Organización Mundial de Salud y la Organización Mundial de Comercio, se juntaron los 3 entes en este tiempo, el tiempo COVID, no digo el año, sino el tiempo COVID que vivimos, para determinar, bajo los comités técnicos internacionales, qué teníamos que hacer las aduanas del mundo para el tema COVID. ¿Y qué pasó? Pues se creó la
partidas COVID. Se separó del arancel mercancías que tendrían que ver en el futuro de la pandemia y determinarse como mercancías de carácter necesario, primordial y urgente. Y por tanto se creó las partidas COVID. Estas partidas COVID, por si acaso, las puede descargar en la página de la SUNAT, está publicado para que tengas en cuenta las partidas COVID. ¿Por qué? Porque el comité técnico determinó que las aduanas, cuando se trata de mercancías necesarias para combatir la pandemia, tengan controles menos rigurosos, pero consideren en ello los estándares que deben cumplir para evitar la transmisión hacia la parte endémica, porque estamos en la parte pandémica, ¿de acuerdo? No debemos llegar a la endémica, eso es lo que ha dicho la Organización Mundial de Salud, sino que debemos llegar a la parte de la pandemia, donde nosotros entonces debemos conocer dichas partidas, ¿ya? Entonces, la página de la Organización Mundial de Aduanas mandó el comunicado, las aduanas se pusieron de acuerdo y todas identificaron entonces en sus sistemas armonizados que conllevan los dígitos, determinar qué partidas, ¿no? Y se situó, pues, las partidas COVID, ¿no? Por eso es importante. Y también porque es importante, porque muchas veces puede darse caso de duplicidad de criterios. Por ejemplo, supongamos que hoy ingresas una mercancía de importación y tu mercancía sale canal rojo. ¿Ya? O un técnico aforado, un especialista, la revisa y te dice que tu partida no es esa. Entonces ya, bueno, ya. Tú dices, bueno, ya especialista, ¿cuál es vista? Ya, él dice, esta es tu partida. Ok, ya tú contento y feliz, ya pagaste la multa o la incidencia o hiciste rectificación y ya está, listo. Pero de repente te toco yo en el servicio y digo, ¿sabes qué? Esa no es la partida es esta. Y entonces dice, pero ¿cómo es posible que un especialista me diga uno y el otro me diga el otro? La OMA hizo pronunciamientos acerca de la duplicidad de criterios y en aduanas, en memorándum y en comunicados internos a las partes de operadores, se determinó pues cuáles iban a ser aquellos criterios para evitar esa famosa duplicidad. Y la OMA, por ejemplo, hace pronunciamiento a aquella situación que las aduanas deben tomar en cuenta en el momento de realizar las inspecciones de los canales de control rojo, reconocimientos físicos, las acciones de oficio frente a las de parte, ¿ya? La situación de oficio es aquella que la aduana hace y la acción de parte es la que tú realizas cuando revisas tus mercancías, en el caso de ser previos o demás situaciones, ¿ya? Entonces, esa es la determinación de la importancia del de este número 1 del Comité de la Nomenclatura y la Clasificación. El segundo comité también importante es de la valoración. Bien se sabe que la valoración está dada por la OMC, ¿de acuerdo? La OMC. Pero que también la aduana genera un procedimiento interno. Y nosotros lo tenemos, el Decreto Supremo 186, el procedimiento de valoración aduanera. Entonces quiere decir que cuando la aduana observe tu compra y tu compra para ellos tenga un valor mayor, se debe considerar entonces los criterios de valoración y entonces se le recuerda a la aduana que aunque nadie puede poner en duda el criterio de la buena fe, tampoco la aduana puede exceder su potestad de no permitiendo que el importador, como dice la normativa internacional, realice consultas, no notifique y multe, sino que las consultas permiten determinar el estudio de si es factible aplicar los métodos de valoración, ¿ya? No se comunica. En el Perú había controversias. Un ejemplo de la controversia fue que en el Perú la aduana determinó que los Incoter eran obligatorios, que los valores de criterio empleados por el CIVEC se tomaba el mayor valor. En la Organización Mundial de Aduanas se toman siempre los menores valores. Entonces ha tenido pues incidencias en el cual se le ha recordado a la aduana su conducta. Por eso es importante la OMA. Y la técnica aduanera, la parte número 3 que ves en pantalla, se refiere a los procedimientos. Vamos a ver en legislación, lo voy a mencionar, por ejemplo, que cuando queremos entender el artículo 49 de la Ley General de Aduanas y el artículo 65 del reglamento concordante, el artículo 49 en materia de importación para el consumo, la aduana crea procedimientos
específicos y generales. Entonces, esa parte de crear los procedimientos específicos y generales, entonces hay una estructura, y en esa estructura la aduana debe tomar en cuenta las disposiciones internacionales de las definiciones, de la parte de los documentos, las formalidades, el tratamiento de los canales de control, la aplicación de las disposiciones de las formalidades, etcétera. ¿Ya? A eso se refiere. Nosotros vamos a conocer como las INTAs, los procedimientos de la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera aquí en el Perú. Y lo vamos a conocer como procedimientos generales y procedimientos específicos. Y cuarto punto, tenemos al origen. Sabemos que las reglas de origen están basadas en las páginas específicamente de la Organización Mundial de Aduanas, como también están en la página de la CAM. Pero las aduanas, cuando un certificado de origen ingresa, deben tener un criterio, pues en eso se basa, en que si nosotros registramos el número del certificado de origen en una DAN y presentamos las pruebas, se supone que la aduana tiene una parte procedimental para aceptar esas pruebas, ¿no? A eso se refiere. Entonces la aduana, la OMA, perdón, determina la aduana de cuál es el tratamiento para ejercer la competencia y el reconocimiento de los casos del origen de las mercancías y de los documentos de sustento del origen de las mercancías. Por ejemplo, les cuento un caso donde una señora presenta a despacho una mercancía y el especialista rechaza el certificado de origen. Y entonces la señora argumenta y busca subsanar la formalidad observada por el especialista. Una vez subsanada, se acerca y el especialista vuelve a notificar que la formalidad no era la esperada, o sea, no era la adecuada. Entonces la señora emite una queja formal por la conducta de la aduana. ¿Qué pasaba? Dos cosas hay que entender, jóvenes. Primero, la aduana no es el organismo que ha negociado los acuerdos internacionales. Yo te pregunto a ti, ¿qué ministerio ha negociado los acuerdos internacionales? Me lo dices por el chat, por favor. ¿Cuál es el ministerio o entidad que ha negociado los acuerdos internacionales? ¿Cuál es el organismo que ha negociado los acuerdos internacionales? Sí, el comercio exterior. Los tratados y acuerdos. ¿Cuál es el ministerio, Joao? Tenemos varios ministerios. ¿Cuál es el ministerio encargado? Muy bien, Joao. El ministerio, denominado MINCETUR en el Perú, entonces es el órgano que regula la formalidad de aquellos documentos. La aduana no, la aduana es la receptora. Recordando un poco el principio de la aduana. La aduana administra, controla, fiscaliza y recauda. No dice que se encarga de los acuerdos y tratados. La señora en la queja formal dada hacia la aduana era correcta. La conducta de la aduana era equivocada. Entonces tenía que dar pronunciamiento al MINCETUR a la aduana, determinando que la importadora había cumplido las disposiciones legales sobre la presentación del certificado de origen y que el especialista no había actualizado en el sistema estos cambios que estaban dados ya por el MINCETUR, ¿ya? Tómalo en cuenta esto en el caso que te toque alguna determinación como esa. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, muchos jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda de estos cuatro aspectos? ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan sobre los cuatro aspectos que acabo de mencionar? ¿Todo claro, Johnny? ¿Todo claro, Isabel? ¿Sí? Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva va a tratar de la OMC. La Organización Mundial del Comercio es un organismo establecido para el tema de las negociaciones. Vamos a ver la diapositiva. Muy bien, Isabel. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante la OMC? Por lo que dice ahí, foro de negociación de los gobiernos que busca resolver las diferencias comerciales. ¿Por qué las diferencias comerciales? No está hablando de la pelea que tiene un importador
con el proveedor, no. Está hablando de la conducta que tiene un país frente a un importador cuando éste trae mercancías en el cual de repente el país, por una política centralista, derechista o izquierdista, no permite la libre circulación de mercancías, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de Comercio es clara en ese aspecto y le dice, pues, al mundo que el comercio es el libre intercambio de mercancías. No dice el libre intercambio entre importador y exportador, que no ven claro eso. No quise decir el intercambio de mercancías que suscriben las partes con el contrato y que esto se hace posible a través de los vendedores y compradores, a través de la actividad de sacarla de los países como es la actividad de la importación o exportación. Entonces, la Organización Mundial de Comercio se pronuncia sobre la conducta que tienen los países. Pero en este caso, específicamente, por ejemplo acá, nos vamos a basar en la observación que la aduana puede tener cuando nuestras mercancías son observadas en el valor. Quiere decir que compramos algo y nuestro valor de compra es $10 y la aduana dice no, es 30 el valor. Entonces, invocamos el acuerdo específico sobre el valor. Entonces nos vamos a dar cuenta que este acuerdo específico sobre el valor se refiere específicamente a la valoración aduanera. Y si recordamos un poco las DAN, cuando hemos enseñado la gestión documentaria, vimos que la casilla 6.1, la casilla 6.12, 2, 6.3, FOB, flete y seguro, daban como resultado en la casilla 6.5 el nombre del valor en aduana. El formato C también decía valor en aduanas. Entonces, ¿cuál es la disposición de esto aquí, en este tema? Que comprendamos cómo es el tratamiento del valor en aduana, ¿ya? Específicamente. Para entonces, de alguna manera, tener concordancia con lo que dice el OMC y que la conducta de la Administración de Aduanas debe regirse por aquella conducta específica dada por la OMC en el criterio del valor. Entonces, eso es la OMC. Vamos a ver, por ejemplo, algunos puntos que voy a mencionar rápidamente, porque lo que quiero es mencionar antes de terminar la sesión, el tema de que la OMC tiene como función la aplicación y administración de los instrumentos jurídicos para la negociación. Número 2, ser el foro de negociaciones. 3, solucionar controversias y diferencias entre los países y realizar exámenes periódicos de las políticas comerciales. Entonces es importante, en este bicentenario, ¿cuál es la política comercial que tendrá el Perú frente a la organización y acuerdos internacionales? Y entonces, por eso que le decía, que es importante ver la política comercial que tendrá el país con otros. ¿Por qué es importante para el cierre de esta sesión entender qué es el acuerdo de la OMC? ¿A qué se refiere el acuerdo de la OMC? ¿Qué es lo que determina la OMC? ¿Qué es lo que mira la OMC? Entonces vamos a invocar el famoso acuerdo del valor de la OMC. Y eso es con lo que voy a dar cierre a esta sesión. Y lo vamos a ver cuando estudiemos valoración de que se va a emitir a usted un PDF de creo que son 6 hojas o 7 hojas sobre el tema que esto está en la página de la OMC para que entiendas cuáles son las observaciones de la OMC. Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, ese texto va a contener los siguientes elementos. Y el que señala en flecha roja es lo que debemos conocer. La parte 1, la norma de valoración. Artículo 1, artículo 17 de las disposiciones de la norma de valoración, ¿no? Conocer las disposiciones del artículo 1, del artículo 17, donde determinarían cuál es la observación, cómo se presenta, qué elementos se tienen que tomar en cuenta en una factura comercial, cómo se halla el valor en aduanas, cómo la base imponible verdaderamente aplicando la valoración, la nomenclatura, se llega a calcular los tributos. Entonces, esos son los elementos que nosotros vamos a tomar en cuenta cuando aplicamos la tributación y conozcamos la nomenclatura
Lo que nos falta para hacer nacer los tributos de nuestro despacho, lo hacemos con la valoración aduanera, ¿ya? Esas serían las disposiciones que tenemos que tomar en cuenta, entonces, cuando aplicamos la valoración aduanera. Bien, y para cerrar la sesión, solamente queda una pregunta final y sería la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el precio y el valor? ¿Cuál es la diferencia que encuentran ustedes, Johnny, Isabel y Joao, ¿no? Para dar cierre a esta parte. ¿Cuándo podemos decir que es precio? ¿Cuándo podemos decir que es valor? Me lo dicen por el chat para ir leyéndolo y dar cierre. Bien, Joao, es una buena definición, correcto. El precio es por cada producto y el valor se refiere al total. Muy bien. ¿Cuál es tu opinión, Johnny? ¿Cuál es tu opinión, Isabel, Alexandra, acerca de esto? ¿Qué dicen ustedes? Cuando nos acercamos a una tienda comercial, ¿qué vemos cuando nos están vendiendo? ¿Precio o valor? Cuando vemos el escaparate de una tienda, el anuncio comercial de un producto que está siendo ofrecido, ¿qué vemos? Muy bien, Joao. Joao dice precio. ¿Qué dices, Alexandra? Precio, la denominación de un producto. Para poder comprar. Y el valor tiene dos connotaciones. El elemento subjetivo. Para alguien puede significar más y para alguien puede significar menos. Dice Alexandra Isabel, es la cantidad que uno mismo pone sobre el producto, claro, después de determinar en ello, por ejemplo, cuánto va a costar, ¿no? Bien, para cerrar entonces el tema, vamos a ver lo que dice la diapositiva. Vamos a ver la mención. Y dice la diapositiva lo siguiente. Precio lo acuerdan vendedor y comprador. Y lo ves en la factura comercial. Y en él contiene justamente la denominación de una moneda y la cantidad que debemos pagar por ella. El valor, sin embargo, es aquella que está determinado no por el comprador y el vendedor, sino aquello que está determinado por un organismo internacional como la OMC, porque hablamos de tema de tributos y los tributos se van a determinar cuando aplicamos la valoración aduanera, o sea, cuando aplicamos el valor, ¿ya? Bien, hasta aquí me quedo entonces y el día lunes continuamos con las cuatro últimas partes que tenemos para continuar, ¿ya? Y nos estaríamos viendo el día lunes, ¿ya? Les aconsejo que por favor, para este tema, voy a tratar de ver qué materiales hay y vayamos revisando, por ejemplo, en las páginas de las instituciones internacionales, ¿ya? Para ver. Bien, entonces ya pasé asistencia, entonces nos estaríamos viendo el día lunes, ¿sí? Muy buenas noches, Johnny. Buenas noches, entonces, Joao. Muy buenas noches, Isabel Alexandra. Nos estaríamos viendo ya el día lunes a más tardar para entonces realizar nuestras sesiones siguientes. Bien, muchas gracias, jóvenes. Nos estamos viendo ya el día lunes. Muchas gracias. Buenas noches con todos.